Salud en Movimiento. Bueno, otra vez en el tercer bloque de Salud en Movimiento. Bueno, Juan Ricoto, jefe de servicio del Hospital Castro Rendón, nos dejó varios mensajes hacia la comunidad. Seguimos insistiendo con esto de la prevención, de cómo funcionan, del esfuerzo que se están poniendo desde el hospital hacia la comunidad, del servicio de cardiología, del Ministerio de Salud también. O sea, es un proceso de acorde para obtener la jerarquización de la buena calidad de atención en cuestiones de infarto, ACV. Así que, bueno, un saludo a todo el servicio de cardiología. Hoy muy dedicado, nos acompaña apasionado de su profesión, Juan. Siempre él. Fue mi jefe, fue formador, bueno, un montón de cosas. Claudito, ¿cómo andás? Claudio Berra Moreno, nutricionista. Hoy vamos a hablar de... ¿Qué tal? Buen día. De cáncer y la alimentación, ¿no? Sí, obesidad y cáncer. Así puntualmente. Vamos a hacer un súper resumen, bueno, porque son procesos celulares y moleculares complejos que no son para desarrollar por completo acá, pero sí llevar una idea de cómo es esta relación entre obesidad y cáncer. Hay una relación entre la obesidad y el cáncer. Exactamente. Ya está determinado eso. Sí, bien. Eso está probado hace ya muchos años. Obesidad es mi especialidad, entonces yo quería traer, contribuyendo a todo esto del Octubre de Rosa y el mes sobre la concientización del cáncer de mama, pero de todos los cánceres en general, traer un poco de luz sobre esta relación. ¿Por qué obesidad y cáncer están tan relacionados? Tanto la obesidad como el cáncer son enfermedades crónicas, ¿sí? Y como ellas y otras más, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las dislipemias, tienen múltiples causas, se deben a muchos factores, hay muchas variables que influyen en su desarrollo. Entonces, decimos que la obesidad favorece muchísimo la tierra fértil para el desarrollo del cáncer. ¿Qué tipos de cáncer? Hay ciertos tipos de cáncer que están más relacionados con obesidad que otros, pero lo cierto es que todos los cánceres tienen cierta implicancia o probable aparición mientras más aumenta el índice de masa corporal. Entre los cánceres más comunes asociados a obesidad tenemos cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de páncreas, vías biliares, endometrio, útero, ovario y cáncer de mama también. Entonces, en la medida que nosotros podamos mantener un peso saludable y alimentarnos mejor, hacer actividad física, etcétera, todo lo que pueda servir para mantener un peso saludable, va a disminuir muchísimo la probabilidad de desarrollar cáncer, porque esto es un juego de probabilidades, así es la biología. No es que una persona con obesidad directamente va a desarrollar diabetes o directamente va a desarrollar cáncer, porque una persona delgada también puede sufrir esas enfermedades, pero si un índice de masa corporal mayor a 30 aumenta sobremanera la probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer. ¿Y cómo es esta compleja química celular, molecular que se arma en una persona con obesidad que puede llevar al desarrollo del cáncer? Todo inicia con la característica central que describe a la obesidad, ¿sí? La obesidad es un cúmulo excesivo de tejido adiposo, ¿sí? Todos nosotros tenemos un nivel normal de tejido adiposo, el tejido que se encarga de guardar la grasa como reserva energética, los triglicéridos. El problema es cuando ese tejido adiposo empieza a aumentar en forma desmedida. Cuando yo empiezo a aumentar de peso con el pasar de los años por muchas variables, estilo de vida, sedentarismo, baja actividad física, mala alimentación, etcétera, etcétera, ese tejido adiposo empieza a funcionar mal, digámoslo así. Después de cierta cantidad, cuando el índice de masa corporal supera los 30 kilogramos por metro cuadrado, ese es el valor del índice, el tejido adiposo se vuelve disfuncional, se dice. O sea, es obesidad grado 3. Sí, más de obesidad, o sea, grado obesidad 3. Ya, obesidad grado 1, porque la obesidad grado 1 inicia con más de 30 de índice de masa corporal. Bien, entiendo.
De 30 a 35 grado 1, de 35 a 40 grado 2, más de 40 o sea, ya grado con 3. obesidad ya tenés riesgo. Sí, ya Bien. con obesidad hay riesgo. No sobrepeso. No sobrepeso porque todavía siempre podemos hacer algo para revertir cada situación, Perfecto. pero el sobrepeso no llega tanto todavía. No hay un combo metabólico tan grande como si en obesidad. Entiendo. En obesidad sucede que ese tejido adiposo se vuelve disfuncional. Significa que hay tanto tejido adiposo por tantos lugares y muchas veces lugares del cuerpo en los que no debería haber. El tejido adiposo se almacena en zonas específicas del cuerpo, pero cuando una persona empieza a aumentar de peso de forma desmedida, empieza a acumularse tejido adiposo en otros lugares donde no debería. Eso es lo que se llama la grasa ectópica, en donde el tejido adiposo se acumula alrededor de los órganos, de las vísceras centrales del corazón, de los riñones, El famoso del páncreas. Riñón tapado de los Claro, y empieza a producir, y así empieza a producir daño. Ese tejido adiposo está conformado por células adiposas que son de tamaño exageradamente grande y en demasiada cantidad, ¿sí? Porque el tejido adiposo es una selva prácticamente ilimitada de grasa. Claro. Entonces, si uno fuerza el cuerpo a todas estas variables que pueden hacer aumentar de peso a una persona, el tejido adiposo se expande. Sería Hay cada vez una más. inflamación crónica que Claro, va aconteciendo. ese tejido adiposo empieza a proliferar cada vez más, hay más oferta energética, entonces hay que guardar más. Entonces el tejido adiposo aumenta el tamaño de las células y aumenta la cantidad de células. Esas células empiezan a hacer todo un proceso inflamatorio, empiezan a segregar sustancias químicas que alteran el funcionamiento de ese mismo tejido adiposo y a su vez atraen la función, o sea, el accionar de células del sistema inmune. Entonces, ese tejido adiposo disfuncional empieza a formar un combo metabólico en donde se segregan varias sustancias, ahí en las imágenes podemos ir viendo. Ese tejido adiposo empieza con alteraciones endocrinas, leptina, prolactina e insulina, que son hormonas importantísimas en la regulación del apetito, del metabolismo y de la proliferación celular. Empiezan a estar muy aumentadas, muy elevadas por el gran cúmulo de tejido adiposo. A su vez, eso produce una inflamación, lo que se llama una inflamación crónica, subclínica o de bajo grado. Es decir, la persona no siente nada, pero el cuerpo sufre, en el silencio el cuerpo sufre igual esa inflamación de bajo grado. ¿Y por qué es inflamación? Porque se liberan justamente sustancias químicas, interleuquina 6, 1, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera. Nombres muy difíciles, pero son sustancias químicas que en condiciones normales, cuando el tejido adiposo está en concentraciones normales, no se producen en tanta cantidad. La concentración de estas sustancias químicas es proporcional a la cantidad de tejido adiposo que el cuerpo presenta. Y a su vez, esa inflamación crónica de bajo grado produce estrés oxidativo. Bien. Hay una gran liberación de radicales libres en el metabolismo. Los radicales libres son sustancias peligrosas que deben ser neutralizadas por sustancias antioxidantes. Cuando los radicales libres sobrepasan a las sustancias antioxidantes, entre paréntesis vienen de la alimentación, frutas y verduras principalmente, se produce lo que se llama un estrés oxidativo. El cuerpo empieza a tener todo ese combo metabólico del cual no se puede deshacer. Entonces, la combinación de esas tres características, alteraciones metabólicas, inflamación crónica de bajo grado y el estrés oxidativo, forma un microambiente celular Que favorece ideal al que favorece el desarrollo del cáncer entiendo. a través del daño del ADN y etcétera. Y Bueno, Bien. excelente. Bien. Mirá, O sea, 9:56. a las chapas. A las chapas, hablando de todo un poquito, pero... Bien. Vos- Importante lo que dice al respecto. Re importante, porque está todo asociado al tema de la nutrición fundamental, como Sí, siempre, la ¿viste? prevención. hasta los Prevención. niveles moleculares y celulares que las personas ni se imaginan. Claro. Por eso somos tan hinchas los nutris de frutas y verduras, fibra, etcétera, Exacto. este tipo de alimentación saludable y el movimiento, porque el ejercicio contrarresta mucho también todos estos procesos. Excelente. Fabián, vos tenés un taller de salud y bienestar ahora. Sí. ¿Cuándo lo realizan eso? El taller de salud y bienestar está proyectado para el 7 de noviembre
¿sí? En Geo, que es un salón. El espacio Geo. El espacio Geo, sí. En donde, bueno, vamos a justamente hablar de esto, ¿no? De buenos hábitos. Muy bien. Y en ¿Cómo donde- cambiar los hábitos? Sí. Cuánto nos cuesta, qué es un hábito. Lo más ¿sí? difícil. Así que, bueno, vamos a realizar ese día todo este tipo de información. Así que la gente que se quiera llegar, que se comunique por privado, ¿sí? Perfecto. Doy el teléfono, Dale. 299-504-0949. Y también lo puede hacer a través de Instagram. Perfecto. Bueno, un programa más de Salud en Movimiento. Los dejamos, que vienen los otros compañeros. Así que saludos, Bueno, nos vemos el próximo muchas martes. gracias, que tengan buena jornada, La parte gracias. técnica, Tincho ahí. Por supuesto. Nos vemos. Adiós. Abrazo.